cuando la muerte te da una segunda oportunidad, aprendes a reconocer las mentiras que alguna vez sonaron a amor. Mi nombre es Anna Wu, y en 1978 se suponía que iba a cometer el mayor error de mi vida. Entregué mi carta de aceptación a la universidad para salvar a un hombre que no merecía ser salvado. Pero morir y regresar con el conocimiento de lo que me costaría ese sacrificio lo cambió todo. En mi vida anterior, creí cada palabra cuando mi prometido Chunbei me rogó que vendiera mi carta de aceptación a su amiga de la infancia, Rose. Anna, eres brillante. Puedes volver a presentarte al examen el año que viene, suplicó con lágrimas en los ojos. Pero la familia de Rose necesita esta oportunidad ahora, y mi madre se está muriendo. Si haces esto por nosotros, te prometo pasarme la vida entera compensándotelo. Era joven, ingenua y estaba perdidamente enamorada. Así que renuncié a mis sueños de estudiar literatura en la Universidad de Pekín, vendí mi carta de aceptación y me casé con Chunbei ese otoño. Lo que siguió fueron 43 años de servidumbre disfrazada de matrimonio, viendo a Rose construir la carrera que debería haber sido mía, mientras yo criaba a hijos que eventualmente eligieron el verdadero amor de su padre sobre el de su madre. Pero ahora, sentada en mi habitación de la infancia la mañana en que recibí esa carta de aceptación, tenía el poder de cambiarlo todo. El sobre me pesaba en las manos, más pesado que la primera vez. A través del fino papel podía ver el sello oficial que una vez representó todo lo que soñé ser. Esta vez, ninguna cantidad de lágrimas o manipulación me haría renunciar a él. Anna, ¿dónde estás? La voz de Chunbei se esparció por el patio, urgente y desesperada, tal como la recordaba. En unos minutos entraría por mi ventana, algo que había hecho innumerables veces, y comenzaría la actuación que una vez me convenció de sacrificar mi futuro por sus mentiras. Rápidamente escondí la carta debajo del colchón y me senté junto al escritorio fingiendo leer. El familiar sonido de pasos sobre las tejas me aceleró el corazón, pero esta vez con anticipación más que con emoción. Estaba a punto de ver a Chunbei revelar su verdadera naturaleza mucho antes que en mi vida anterior. Anna, menos mal que estás aquí, jadeó mientras caía por la ventana, su rostro pálido por lo que ahora reconocía como una desesperación cuidadosamente practicada. Necesito hablar contigo sobre algo urgente. Chunbei era guapo de una manera que hacía que las chicas del pueblo perdieran el sentido. Alto, con hombros fuertes por su trabajo en la oficina del condado y ojos oscuros que podían parecer sinceros cuando necesitaba algo. En mi vida pasada había quedado completamente encantada con su atención. Ahora podía ver el cálculo detrás de cada expresión. ¿Qué ocurre?, pregunté, manteniendo mi voz neutral a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Es mi madre, dijo, sentándose pesadamente en mi cama, exactamente donde había escondido la carta de aceptación. Los médicos dicen que solo le quedan unos meses. Ella sigue preguntando sobre nuestros planes de boda, sobre los nietos. Anna, no puedo soportar la idea de que muera sin vernos casados. Las mismas mentiras, dichas con la misma falsa emoción. Tuve que admirar su coherencia aunque lo despreciara por ello. Es una noticia terrible lo de tu madre, dije con cuidado. Pero, Chunbei, acabo de recibir mi carta de aceptación en la universidad. Esto es por lo que hemos estado trabajando durante años. Sus ojos brillaron con algo frío antes de que la máscara de tristeza regresara. Anna, mi amor, ¿no crees que hay cosas más importantes que los libros? Mi madre me crió sola después de que mi padre muriera, ¿cómo puedo decepcionarla ahora, cuando sufrió tanto? ¿Y qué tiene que ver la enfermedad de tu madre con mi educación? Chunbei se acercó más y tomó mis manos en el gesto que una vez hizo que mi corazón se agitara. Ahora simplemente me puso la piel de gallina. La familia de Rose ha ofrecido comprar una carta de aceptación por una suma enorme, suficiente para pagar el mejor tratamiento médico para mi madre. Han estado buscando por todas partes, pero tú eres la única persona en nuestro condado que recibió admisión en una universidad de primer nivel este año. Entonces, ¿quieres que le venda mi carta a Rose? No es así. Comparte tu bendición con alguien menos afortunado. Anna, eres brillante. Podrás volver a realizar el examen el próximo año, quizás incluso entrar en un programa aún mejor. Pero esta podría ser la única oportunidad de Rose, y definitivamente es la única oportunidad de mi madre de recibir el tratamiento adecuado. La manipulación fue tan suave,
tan perfectamente calibrada para apelar a mi compasión e inseguridad. En mi vida anterior me había dejado engañar por completo. Ahora podía ver cada hilo que movía. ¿Qué pasa con nuestro futuro juntos?, pregunté, poniéndolo a prueba. Si voy a la universidad, estaremos separados durante años. Es exactamente por eso que esto funciona tan perfectamente, dijo Chun-Bei con creciente entusiasmo. Si le vendes la carta a Rose, podemos casarnos inmediatamente. Mi madre podrá ver nuestra boda antes de fallecer y podremos formar nuestra familia de inmediato. ¿No es eso mejor que años de incertidumbre? Años de incertidumbre. Lo que quería decir eran años en los que yo me volvería culta e independiente, desarrollando mis propias opiniones y oportunidades. Una esposa con estudios universitarios sería mucho más difícil de controlar que una muchacha de pueblo que hubiera sacrificado sus sueños por amor. Déjame pensarlo, dije. La expresión de Chun-Bei se oscureció levemente. Piénsalo, Anna. Puede que mi madre no tenga tiempo para que pienses en ello. Además, ¿qué hay que considerar? Te lo ofrezco todo: seguridad matrimonial, una oportunidad para ayudar a la mujer que crió al hombre que amas. ¿Qué podría ser más importante que eso? Las tácticas de presión estaban comenzando. Este fue el momento en el que en mi vida pasada me derrumbé bajo el peso de sus expectativas y mi propio deseo desesperado de complacerlo. Necesito discutir esto con mi padre, dije. ¿Tu padre? Chun-Bei se rió, pero no había humor en ello. Anna, tu padre respeta mi puesto en la oficina del condado. Él sabe que casarte conmigo es la mejor oportunidad que tendrás jamás. ¿De verdad crees que querría que tiraras todo eso a la basura por algún sueño incierto de estudiar literatura? Tenía razón sobre la probable reacción de mi padre, pero necesitaba tiempo para planificar mi próximo movimiento. En mi vida pasada tomé la decisión demasiado rápido, dejándome llevar por la emoción y la manipulación. Esta vez quería ser estratégica. Entiendo tu urgencia, dije. Pero estamos hablando de todo mi futuro. Seguramente puedes darme un día para considerar todas las implicaciones. Chun-Bei se levantó bruscamente. Su paciencia estaba claramente agotándose. Un día, Anna. Cada día que esperamos es un día más cerca de la muerte de mi madre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Egoísta. La palabra que usaría para manipularme durante las siguientes 4 décadas de mi vida anterior. Cada vez que quería algo para mi tiempo para leer, dinero para libros, un momento para perseguir mis propios intereses, estaba siendo egoísta. Te daré mi respuesta mañana por la mañana, dije con firmeza. Chun-Bei me miró fijamente durante un largo rato, y vi algo que nunca había notado antes: sorpresa genuina. No esperaba resistencia. En todos sus cálculos, había asumido que sería fácil convencerme. Está bien, dijo fríamente. Pero, Anna, espero que entiendas lo que arriesgas. La familia de Rose no esperará eternamente, y yo tampoco. Si prefieres una fantasía a nuestro amor verdadero, podrías quedarte sin nada. Después de que se fue, me senté en la oscuridad planeando mi escape. En mi vida anterior le había dado la carta a Chun-Bei a la mañana siguiente y me casé con él 2 semanas después. Rose había utilizado mi carta de aceptación para asistir a la Universidad de Pekín, donde estudió química y eventualmente se convirtió en una investigadora respetada. Mientras tanto, yo había pasado mi vida lavando platos, criando hijos y viendo cómo mis sueños se desmoronaban mientras Chun-Bei continuaba su romance con Rose durante décadas. Pero ahora tenía ventajas que antes no tenía. Conocí la verdadera naturaleza de Chun-Bei. Conocía la situación familiar de Rose y, lo más importante, sabía que la madre de Chun-Bei no estaba realmente muriendo. Toda esa historia fue inventada para manipularme y hacer que abandonara mi educación. Su madre viviría otros 28 años, durante los cuales me trataría con nada más que desprecio por ser una campesina sin educación que había engañado a su hijo para que se casara conmigo. A la mañana siguiente me desperté temprano e hice mis preparativos. Primero escribí una carta detallada a la oficina de admisiones de la universidad explicando que estaba preocupada por un posible fraude relacionado con mi carta de aceptación y solicitando medidas de seguridad adicionales para verificar mi inscripción. Luego visité a mi vecina, la señora Chun, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo. Tía, dije,
necesito su ayuda con algo importante. La señora Chun había sido maestra antes de jubilarse y comprendió de inmediato cuando le expliqué la situación. Ese chico siempre ha sido demasiado blando para su propio bien, dijo ella sacudiendo la cabeza. Su madre vino ayer alardeando de lo ricos que serán una vez que la familia de Rose pague su carta de aceptación. Muriendo, mi pie, nunca ha estado más saludable. La confirmación de lo que ya sabía todavía me hacía hervir la sangre. La señora Chun aceptó ser mi testigo y ayudarme a documentar todo lo que sucediera después. Cuando Chun-Bei llegó a mi casa esa mañana, me encontró esperándolo en el patio con mi padre, la señora Chun y mi carta de aceptación en un sobresellado. Ana, me alegro mucho de que hayas entrado en razón, dijo tomando el sobre con manos ávidas. La familia de Rose está esperando y podemos comenzar a planificar nuestra boda de inmediato. He tomado mi decisión, dije claramente, y mi decisión es no. La expresión confiada de Chun-Bei se congeló. No, ¿cómo que no? Guardaré mi carta de aceptación e iré a la universidad. No se la venderé a Rose ni me casaré contigo este año. La transformación en el rostro de Chun-Bei fue notable. La máscara de dulce devoción desapareció por completo, reemplazada por una furia fría. Ana, estás cometiendo un grave error. ¿Crees que algún otro hombre te querrá después de haber deshonrado nuestro compromiso? ¿Crees que puedes sobrevivir sola en Pekín sin familia, sin dinero, sin contactos? Me las arreglaré, respondí. ¿Te las arreglarás?, rió con dureza. Ana, eres una chica de pueblo sin experiencia en el mundo. Te devorarán viva en la ciudad. Vuelve aquí arrastrándote dentro de 6 meses y quizá todavía esté dispuesto a casarme contigo. Mi padre se removió incómodo a mi lado. Pude ver cómo vacilaba, influenciado por las palabras seguras de Chun-Bei y su posición social. Ana dijo en voz baja, quizás deberías reconsiderarlo. Chun-Bei tiene un buen trabajo y el matrimonio te da seguridad. Eso no puede garantizar la educación. Antes de que pudiera responder, Chun-Bei aprovechó su ventaja. Tío Gu, usted es un hombre sabio. Entiende que una mujer necesita la protección de un marido. ¿Qué hará Ana con un título en literatura? ¿Ser maestra y ganar un salario de campesino? Le ofrezco una vida cómoda como esposa de un funcionario del condado. ¿Y si fracaso?, pregunté de repente. ¿Y si voy a la universidad y no puedo con los cursos? ¿Y si me gradúo y no encuentro trabajo? Los ojos de Chun-Bei se iluminaron, pensando que había encontrado mi debilidad. Exactamente, ¿por qué correr esos riesgos si te ofrezco seguridad? Pero ¿y si tengo éxito?, continué, ¿y si me convierto en profesora, escritora o traductora, y si descubro que soy capaz de cosas que nunca imaginé? Ana, no seas ridícula. ¿Y si lo único que me impide alcanzar la grandeza es el miedo a decepcionar a un hombre que me miente sobre la enfermedad de su madre? Un silencio sepulcral invadió el patio. El rostro de Chun-Bei palideció. ¿Qué dijiste?, susurró. Me volví hacia la señora Chun. Tía, ¿no vio ayer a la madre de Chun-Bei? ¿Qué aspecto tenía? Sana como un caballo, respondió con claridad. Llevaba 2 pesados cubos de agua del pozo y presumía del dinero que ganarían vendiendo la educación de Ana a esa chica Rose. La boca de Chun-Bei se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, dije. Has estado mintiendo para manipularme y hacer que renuncie a mis sueños para que tu novia Rose pueda tenerlos. Rose no es mi novia. La protesta fue demasiado rápida, demasiado desesperada. La señora Chun soltó una carcajada. Vaya, medio pueblo te ha visto escabulléndote con esa chica al anochecer. ¿Crees que la gente es ciega? La expresión de mi padre se endureció al absorber esta información. Chun-Bei se dio cuenta de que su posición se estaba volviendo precaria. Ana, aunque no me creas sobre mi madre, piensa en nuestro futuro juntos. Te quiero. Amas lo que puedo renunciar por ti. Te encanta tener una esposa tan agradecida que nunca cuestione tus decisiones. Te encanta la idea de que Rose reciba mi educación mientras yo paso la vida lavando tu ropa y criando a tus hijos. La desesperación de Chun-Bei se volvió terrible. Bien, ¿quieres ir a la universidad? Ve. Pero no esperes que te espere. No esperes que ningún hombre quiera a una mujer que prioriza los libros sobre la familia. Terminarás sola y arrepentida.
y cuando regreses pidiendo perdón, no estaré aquí. Lo prometo. La palabra se me escapó sin poder contenerla, y la señora Chun estalló en una carcajada de alegría. Incluso mi padre esbozó una pequeña sonrisa. El rostro de Chun Bei se puso rojo de humillación. Te arrepentirás de esto, Anna Wu. Recuerda mis palabras. Te arrepentirás de haber elegido el orgullo en lugar del amor. Lo único que lamento, dije, es haber perdido 3 años pensando que merecías mi afecto. Después de que Chun Bei se marchara furioso, mi padre guardó silencio un buen rato. Finalmente habló: Anna, ¿estás segura de este camino? La universidad es cara y estarás lejos de casa. Padre, nunca he estado más segura de nada en mi vida. Asintió lentamente. Entonces encontraremos la manera de que funcione. Tu madre siempre decía que tenías la mente más brillante de la familia. Tal vez sea hora de ver qué tan brillante es. Las semanas siguientes fueron desafiantes pero emocionantes. La noticia de mi negativa a vender mi carta de aceptación se extendió rápidamente por el pueblo, generando reacciones encontradas. Algunas personas, especialmente mujeres mayores que habían sacrificado su educación por obligaciones familiares, apoyaron mi decisión en silencio. Otros, en particular los familiares de Rose, me criticaron abiertamente por ser egoísta y desagradecida. La propia Rose me confrontó 3 días después, apareciendo en mi puerta con lágrimas en los ojos. Anna, por favor, reconsidera, me suplicó. Mi familia ya le prometió el dinero a la familia Chun Bei. Si no puedo ir a la universidad, mis padres quedarán mal ante todo el condado. Miré a Rose, realmente la miré por primera vez sin el filtro del resentimiento de mi vida anterior. Era hermosa, bien vestida y claramente acostumbrada a conseguir lo que quería mediante una combinación de encanto y manipulación emocional. En muchos sentidos, ella y Chun Bei se merecían el uno al otro. Rose, tienes 18 años y eres inteligente, dije. Si quieres ir a la universidad, haz el examen de ingreso tú misma el año que viene. Pero no soy lo suficientemente inteligente como para aprobarlo por mi cuenta. Todo el mundo sabe que eres la única que ha podido entrar en la Universidad de Pekín desde nuestra zona. Entonces tal vez deberías estudiar más en lugar de intentar comprar los logros de otros. Las lágrimas de Rose se secaron instantáneamente y fueron reemplazadas por una ira fría. ¿Crees que eres tan especial? No. ¿Crees que ser inteligente en los libros te hace mejor que todos los demás? Creo que trabajar por lo que quieres te hace mejor que robárselo a alguien más. Te arrepentirás de esto, dijo Rose, haciendo eco de la amenaza de Chun Bei. Chun Bei se casará conmigo y tendremos más éxito del que jamás soñaste. Entonces cada uno recibe su merecido, respondí. A medida que se acercaba la fecha de mi partida, comencé a recibir cartas anónimas advirtiéndome sobre los peligros de dejar el pueblo. Alguien arrojó piedras a nuestra casa una noche. El jefe de mi padre en la oficina de distribución de granos sugirió que mi comportamiento imprudente podría afectar su posición. La campaña de presión fue claramente orquestada por la familia de Rose, que tenía una influencia política significativa en el condado. Estaban decididos a obligarme a cambiar de opinión mediante la intimidación. En lugar de dar marcha atrás, decidí acelerar mis planes. Le escribí a mi tía en Pekín, la hermana de mi madre, que se había casado con un trabajador de fábrica y se había mudado a la ciudad 20 años antes. Aunque habíamos tenido poco contacto, respondió de inmediato con una oferta para ayudarme a encontrar trabajo a tiempo parcial y un lugar donde quedarme durante mis estudios. La noche antes de mi partida, Chun Bei hizo un último intento por hacerme cambiar de opinión. Apareció de nuevo en mi ventana, pero esta vez su enfoque fue diferente. Anna, te debo una disculpa, dijo con voz suave y arrepentida. He sido egoísta y manipulador. Tenías razón al rechazarme. Lo observé atentamente, preguntándome qué nueva estrategia estaría empleando. He estado pensando en todo lo que dijiste, continuó, y ahora me doy cuenta de que te pedí que sacrificaras demasiado. Si de verdad quieres ir a la universidad, apoyaré tu decisión. Es muy generoso de tu parte, dije neutralmente. Más que eso, quiero esperarte. 4 años no es tanto tiempo y cuando te gradúes, podremos construir una vida juntos como iguales. Tendrás tu educación y yo habré demostrado mi devoción esperando. Fue un buen discurso,
pronunciado con aparente sinceridad. En mi vida anterior, esas palabras podrían haberme convencido. Ahora solo confirmaban lo manipulador que era Chunbei. ¿Y Rose?, pregunté. Y ella respondió. Anna, eres la mujer que amo. Rose fue solo un error, un momento de debilidad que lamento profundamente. ¿Y la enfermedad de tu madre?, pregunté, con la delicadeza de parecer avergonzada. Exageré la situación. Está bien, y lamento haberte mentido. Ya veo. Fingí considerar su oferta. Chunbei, es muy amable de tu parte ofrecerte esperarme, pero tengo que preguntarte si estás dispuesto a esperar 4 años ahora. ¿Por qué insistías tanto en casarte antes? Tenía miedo de perderte, dijo rápidamente. Pensé que si te ibas, podrías encontrar a alguien mejor y olvidarme. ¿Y ahora no tienes miedo? Ahora confío en nuestro amor. Le sonreí, y por un instante la esperanza brilló en sus ojos. Chunbei, tienes toda la razón en una cosa. Encontraré a alguien mejor. De hecho, ya lo he hecho. Su rostro se quedó en blanco, confundido. ¿Qué? Me encontré a mí misma. Y comparada con la mujer que soy cuando no intento complacerte, no eres nada especial. La máscara volvió a caer, revelando la ira que había debajo. Anna, estás cometiendo el mayor error de tu vida. ¿Crees que la educación te hará feliz? ¿Crees que una carrera te mantendrá caliente por las noches? Estás tirando el amor verdadero por un sueño imposible. Estoy tirando una prisión cómoda por una oportunidad de libertad. Chunbei se puso de pie con los puños apretados. Volverás. Las mujeres como tú siempre vuelven cuando la realidad las golpea. Y cuando lo hagas, no estaré aquí. Cuento con ello. Salí para Pekín a la mañana siguiente en un autobús lleno de otros jóvenes que se dirigían a varias universidades. Cuando el pueblo desapareció tras nosotros, sentí una ligereza que nunca había experimentado en mi vida anterior. Por primera vez en más de 60 años, contando ambas vidas, tomaba decisiones basadas en mis propios deseos y no en las expectativas de los demás. La vida universitaria era todo lo que había soñado y más desafiante de lo que esperaba. Mis cursos de literatura me abrieron nuevos mundos de pensamiento y expresión. Al principio tuve dificultades con el inglés, pero fui mejorando gradualmente. Hice amistad con otras jóvenes que compartían mi pasión por el aprendizaje y mi determinación de construir vidas independientes. Y lo más importante, comencé a comprender quién era realmente cuando no intentaba constantemente satisfacer las necesidades y expectativas de los demás. 6 meses después de mi primer año, recibí una carta de la señora Chun contándome las noticias del pueblo. Chunbei se había casado con Rose en una lujosa ceremonia pagada por su familia. Sin embargo, su felicidad duró poco. Rose había reprobado el examen de ingreso a la universidad 2 veces y su situación estaba cada vez más amarga. A Chunbei lo habían descubierto malversando dinero de la oficina del condado y lo habían degradado a secretario. Su matrimonio ya mostraba signos de tensión. Se merecen el uno al otro, escribió la señora Chun. Pero es triste ver a 2 personas egoístas descubrir que el egoísmo no crea la felicidad. No sentí satisfacción por su desgracia, solo alivio por haber escapado de ese destino. Mi segundo año trajo nuevos desafíos y oportunidades. Fui seleccionada para un programa de intercambio competitivo con una universidad de Shanghái, donde pasaría un semestre estudiando literatura comparada. El programa me proporcionaría una valiosa experiencia, pero requería excelentes calificaciones y una recomendación de mis profesores. Me entregué a mis estudios con renovada determinación, obteniendo las mejores calificaciones en varias asignaturas. Mi profesora de literatura, la doctora Wong, me llamó a su despacho para hablar sobre mis planes de futuro. Anna, tus ensayos demuestran una verdadera perspicacia y un pensamiento original, dijo. ¿Has considerado cursar estudios de posgrado después de graduarte? ¿Estudios de posgrado? Nunca se me había ocurrido. En mi vida anterior, apenas había terminado la primaria. Con tus habilidades analíticas y tu pasión por la literatura, podrías contribuir significativamente al campo. Hay oportunidades para la investigación, la docencia e incluso para estudiar en el extranjero.
El mundo parecía expandirse a mi alrededor mientras la doctora Wong describía varias posibilidades. Podría convertirme en profesora, investigando y asesorando a otras jóvenes. Podría trabajar como traductora, acercando la literatura extranjera a los lectores chinos. Incluso podría escribir mis propios libros, contribuyendo a la tradición literaria que había admirado desde la distancia durante toda mi vida. Me gustaría saber más sobre estas oportunidades, dije. Excelente. Haré que te reúnas con algunos colegas que puedan orientarte. Esa noche, sentada en mi dormitorio, escribí una carta a mi padre, intentando explicarle los nuevos horizontes que se abrían ante mí. En mi vida anterior, había pasado décadas preguntándome qué habría logrado si hubiera tenido la oportunidad de desarrollar mi potencial. Ahora estaba descubriendo que mi potencial era mayor de lo que jamás me había atrevido a imaginar. Mi tercer año trajo consigo un romance, pero de una naturaleza completamente diferente a mi relación con Chunbei. Lu Jimin era un estudiante de filosofía de Shanghái, reflexivo y afable, que consideraba mis opiniones valiosas y mis ambiciones dignas de respeto. Cuando le conté mis planes para el posgrado, no cuestionó si tales metas eran apropiadas para una mujer. En cambio, me hizo preguntas reflexivas sobre mis intereses de investigación y se ofreció a ayudarme a practicar mis presentaciones. Tienes una forma inusual de ver la literatura, me dijo después de compartir mi análisis de un poema complejo. Encuentras conexiones que otros pasan por alto. Creo que es porque entiendo lo que se siente cuando alguien más cuenta tu historia, respondí. Me interesa saber qué voces se escuchan y cuáles se silencian. Jimin asintió. En serio, es un trabajo importante. Las historias que contamos moldean nuestra visión del mundo. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en la compatibilidad intelectual y la amistad genuina, más que en la pasión o la posesividad. Jimin nunca intentó cambiar mis planes para adaptarme a los suyos, y yo nunca sentí la necesidad de disminuirme para que se sintiera importante. Era el tipo de relación que nunca pensé que fuera posible. En mi cuarto año, recibí otra carta del pueblo. Esta vez, las noticias eran más sombrías. El matrimonio de Chunbei y Rose había fracasado por completo. Rose se había involucrado con un profesor casado de la capital del condado, lo que provocó un escándalo que resultó en que Chunbei perdiera el puesto que le quedaba en el gobierno. Ahora trabajaba como obrero, amargado y bebiendo en exceso. Rose había desaparecido por completo, supuestamente huyendo a Guangzhou para escapar de los chismes. A veces preguntan por ti, escribió la señora Chun. Quieren saber si estás contenta con tu elección. Les digo que estás floreciendo como una flor que finalmente encontró la tierra adecuada. Y sí, estaba floreciendo. Me habían aceptado en un máster en literatura comparada, centrado en las voces femeninas en la poesía tradicional china. Mi asesora de tesis era una mujer brillante que había estudiado en universidades de China e Inglaterra, y se convirtió en mi mentora y modelo a seguir. Ana, tienes el potencial de contribuir significativamente a nuestra comprensión de la historia literaria. Me lo dijo durante una de nuestras reuniones habituales, pero recuerda que el éxito académico por sí solo no es suficiente. Yo usé tu educación para ayudar a otros que no han tenido tus oportunidades. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Empecé como voluntaria dando clases particulares a mujeres jóvenes de entornos rurales que luchaban con la transición a la vida universitaria. Muchas de ellas se enfrentaban a las mismas presiones que yo, familias que cuestionaban el valor de la educación femenina, novios que querían que priorizaran el romance sobre los estudios y sus propias dudas internalizadas sobre sus capacidades. Mi prometido dice que debería dejar la escuela y casarme con él antes de que me vuelva demasiado culta para ser una buena esposa, me confesó una de mis tuteladas durante una sesión. Dice que a los hombres no les gustan las mujeres que piensan demasiado. ¿Qué opinas de eso?, le pregunté. Creo que tiene miedo de que descubra que soy más inteligente que él, respondió con una pequeña sonrisa. Entonces ya sabes todo lo que necesitas saber sobre esa relación. A medida que mi maestría se acercaba a su fin, me enfrenté a otro punto de inflexión. Me habían ofrecido un puesto de profesora en una universidad de Pekín, así como la oportunidad de realizar estudios de doctorado en el extranjero. Ambos caminos me llevarían más lejos del pueblo donde nací, adentrándome en un mundo que habría sido completamente ajeno a la mujer que fui en mi vida anterior. Elegí el programa de doctorado.
La decisión significaba salir de China por primera vez, pasar 3 años en una universidad en Inglaterra estudiando la intersección entre la literatura y el cambio social. Fue aterrador y emocionante a partes iguales. Mi padre, que ya tenía 60 y tantos años, vino a Pekín a despedirme en el aeropuerto. Ambos habíamos cambiado drásticamente desde aquella mañana en que me negué a vender mi carta de aceptación. Él se había jubilado de su trabajo en la oficina de granos y dedicaba su tiempo a leer los libros que le enviaba, desarrollando su propio amor por el aprendizaje. Ana, quiero que sepas lo orgulloso que estoy, dijo mientras esperábamos el anuncio de mi embarque. Cuando eras joven, pensaba que la seguridad era lo más importante que podía darte. Ahora entiendo que el coraje vale más que la comodidad. Me diste ambas cosas, respondí. Apoyaste mi decisión cuando más importaba. Me alegro de haber vivido lo suficiente para ver en quién te convertiste. Los años en el extranjero fueron transformadores. Estudié con académicos de todo el mundo. Aprendí a ver mi propia cultura desde nuevas perspectivas y desarrollé una investigación que con el tiempo se convertiría en mi tesis doctoral sobre la evolución de las voces literarias femeninas durante periodos de agitación social. Y lo que es más importante, aprendí que la confianza que había ganado al negarme a comprometer mis sueños no era solo fortaleza personal, era la base de mi identidad. Comprendí cómo la literatura podía inspirar el cambio social. Mi investigación se centró en escritoras que habían usado sus palabras para desafiar las limitaciones sociales, y comencé a ver mi propia historia como parte de una narrativa más amplia sobre mujeres que reclamaban sus voces. Cuando regresé a China con mi doctorado, me ofrecieron un puesto como profesora en la Universidad de Pekín, la misma institución donde habría estudiado si hubiera conservado mi carta de aceptación original. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mi conferencia inaugural trató sobre el tema de las voces perdidas que recuperan las historias de mujeres en la literatura tradicional. El auditorio estaba lleno de estudiantes, colegas y visitantes de toda la comunidad académica. Al mirar al público, vi mujeres jóvenes cuyos rostros me recordaron al mío a los 18 años, brillantes, ambiciosas, pero inseguras de si sus sueños eran alcanzables. Cada historia que no contamos, comencé, se convierte en una limitación que aceptamos. Cada voz que silenciamos se convierte en un futuro al que renunciamos. La mayor tragedia no es no lograr nuestros sueños, sino no soñar con la audacia suficiente para alcanzar nuestro potencial. Después de la conferencia, una joven se me acercó con una energía ansiosa que me resultaba familiar. Profesora Wu, estoy en una situación similar a la que mencionó en su investigación. Mi familia quiere que deje la universidad y me case, pero quiero continuar mis estudios. ¿Cómo sé si estoy tomando la decisión correcta? Le sonreí, recordando mi propia incertidumbre desesperada 4 décadas antes. La decisión correcta es la que honra en quien te estás convirtiendo, no en quien otros quieren que sigas siendo. No dejes que nadie te convenza de que tus sueños son menos importantes que su comodidad. Pasaron los años. Publiqué libros, fui mentora de innumerables estudiantes y viajé por el mundo presentando mi investigación. Jimin y yo nos casamos después de mi regreso de Inglaterra, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y pasiones intelectuales compartidas. Tuvimos 2 hijos, una hija que se hizo médica y un hijo que eligió ser maestro. Ambos crecieron entendiendo que el trabajo de su madre era tan importante como el de su padre. Nunca volví a ver a Chen Wei, aunque ocasionalmente recibía noticias a través de las cartas de la señora Chen. Se había vuelto a casar con una mujer mucho más joven que lo abandonó a los 2 años. Su consumo de alcohol había empeorado y era conocido en todo el condado como un hombre amargado que culpaba de sus fracasos a las mujeres que lo habían traicionado. Rose finalmente regresó de Guangzhou, divorciada y luchando por mantenerse con varios trabajos. Todavía hermosa, pero desgastada por años de malas decisiones. En mi 60º cumpleaños, mi hija organizó una celebración que reunió a colegas, antiguos alumnos y amigos de varias etapas de mi vida. Mientras escuchaba sus discursos sobre mis contribuciones a la literatura y la educación, pensé en la vida paralela que podría haber vivido, aquella en la que renuncié a mis sueños para hacer felices a Chini y Rose. En esa vida, habría pasado este cumpleaños lavando platos después de una cena familiar, invisible y sin reconocimiento. Mi potencial habría quedado sepultado bajo décadas de concesiones. Mis hijos habrían crecido viendo a su madre como una advertencia en lugar de una inspiración.
Mi mente se habría llenado de arrepentimiento en lugar de satisfacción. El profesor Wu, uno de mis antiguos alumnos, dijo durante la celebración: siempre nos has enseñado que la literatura tiene el poder de cambiar vidas. ¿Cómo ha moldeado tu propia historia tu comprensión de ese poder? Pensé detenidamente en su pregunta antes de responder. Aprendí que la historia más importante que contarás es la que te cuentas a ti misma. Si aceptas la narrativa de otra persona sobre tus limitaciones, vivirás dentro de esos límites. Pero si insistes en escribir tu propia historia, descubrirás que tu potencial es mucho mayor que la imaginación de cualquier otra persona. Más tarde esa noche, mientras Jimin y yo estábamos sentados en nuestro estudio rodeados de libros de todo el mundo, saqué una carta que nunca había enviado, una que le había escrito a Chini años antes. ¿Qué es eso?, preguntó Jimin. Algo que pensé que debía decir, pero me di cuenta de que no lo hice. Rompí la carta en pedacitos y los tiré. Chini ya había recibido el único mensaje que importaba. Mi éxito era la mayor venganza contra su intento de limitar mi vida. Al acercarme a la jubilación, comencé a trabajar en mis memorias. No solo una autobiografía académica, sino una historia sobre el poder de la elección y el coraje necesario para reclamar tu propia vida. Quería escribir para todas las jóvenes que se enfrentaban a sus propias versiones de mi encrucijada, lidiando con personas que intentarían convencerlas de que el amor significaba sacrificio y que los sueños eran menos importantes que la seguridad. El título se me ocurrió durante una conversación con mi nieta, que se preparaba para sus exámenes de ingreso a la universidad. Abuela, ¿alguna vez tuviste miedo de haber tomado la decisión equivocada?, preguntó. ¿Cuándo renunciaste a ese compromiso para ir a la universidad? Estaba aterrorizada, admití. Pero me daba más miedo vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. ¿Cómo supiste que funcionaría? No lo supe, pero sabía que incluso si fracasaba, fracasaría al perseguir algo en lo que creía, en lugar de tener éxito en algo que me hiciera infeliz. Esa noche escribí las primeras líneas de mis memorias. Cuando la muerte te da una segunda oportunidad, aprendes a reconocer mentiras que alguna vez sonaron a amor. Esta es la historia de cómo descubrí que el mayor riesgo no es seguir tus sueños, sino conformarte con la visión que otra persona tiene de tu vida. El libro se publicó con un interés académico moderado, pero con una aclamación popular inesperada. Tocó una fibra sensible en mujeres de todas las generaciones que habían enfrentado decisiones similares o que todavía las enfrentaban. Recibí cartas de lectores de todo el mundo que compartían sus propias historias de resistencia y transformación. Una carta destacó entre el resto. Fue de una joven de mi condado natal que había leído mi libro y reconoció el pueblo que describí. Profesor Wu, escribió, creo que conozco al hombre sobre el que escribió. Él todavía vive aquí, aunque ahora está muy diferente, enfermo y solo, sin nadie que lo cuide. Él vio su libro en la biblioteca del condado y se enojó mucho, alegando que usted había arruinado su reputación con mentiras. Pero aquí todo el mundo sabe la verdad. Recuerdan cómo te fuiste a la universidad y cómo tu elección inspiró a otras chicas a luchar también por su educación. Probablemente no lo sepas, pero ahora hay una beca en la escuela secundaria del condado que lleva tu nombre. Ayuda a niñas brillantes de familias pobres a continuar sus estudios. Cambiaste más que tu propia vida, cambiaste las posibilidades para toda una generación. Me quedé con esa carta durante mucho tiempo, sintiendo una profunda sensación de realización que no esperaba. Las repercusiones de mi elección se extendieron mucho más allá de mi historia personal y crearon oportunidades para mujeres jóvenes que nunca conocería, pero cuyas vidas se vieron afectadas por mi negativa a hacer concesiones. Chini se había equivocado en muchas cosas, pero tenía razón en una. Mi decisión de priorizar la educación por sobre su versión del amor realmente lo cambió todo. Había cambiado mi vida, el futuro de mi familia y las opciones disponibles para innumerables mujeres que habían visto que era posible decir no a las limitaciones disfrazadas de amor. El último capítulo de mis memorias se titulaba Lo que le debemos a nuestro yo futuro. En él escribí, la mujer en la que me convertí nunca podría haber surgido si hubiera elegido la seguridad por sobre la posibilidad, la comodidad por sobre el crecimiento o la aprobación de alguien más por sobre mi propia integridad. Cada sueño que abandonamos se convierte en una limitación que transmitimos a la siguiente generación. Cada vez que elegimos el coraje en lugar de la obediencia, ampliamos el ámbito de lo que parece posible para quienes vienen después de nosotros.
recibí un don extraordinario, la capacidad de ver las consecuencias de mis decisiones antes de tomarlas. Pero incluso sin esa percepción sobrenatural, todos tenemos las herramientas que necesitamos para elegir sabiamente. Tenemos nuestra intuición, que nos susurra advertencias cuando algo parece estar mal. Tenemos nuestros sueños, que nos señalan nuestro camino auténtico. Y tenemos nuestro coraje, que se hace más fuerte cada vez que elegimos honrar nuestra propia verdad en lugar de las expectativas de otros. La joven que recibió aquella carta de aceptación en 1978 nunca podría haber imaginado la vida que le esperaba. Ella tenía miedo, estaba insegura y rodeada de personas que insistían en que estaba cometiendo un error. Pero tomó una decisión que honró su potencial por encima de su comodidad, y esa elección se convirtió en la base de todo lo significativo que vino después. Si usted se encuentra ante una encrucijada similar, recuerde esto: la persona que intenta convencerte de que renuncies a tus sueños nunca lo hace por tu beneficio. Quizás crean que lo hacen, puede que utilicen el lenguaje del amor y la protección, pero siempre te piden que te hagas más pequeño para que ellos puedan permanecer cómodos. Tus sueños no son negociables. Tu educación no es opcional. Tu potencial no es menos importante que la inseguridad de otra persona. Y tu yo futuro cuenta contigo para que seas lo suficientemente valiente como para decepcionar a las personas que prefieren verte conformarte en lugar de volar. Elige tú mismo. Elige tu crecimiento. Elige tus sueños. El mundo necesita lo que tienes para ofrecer, pero solo tú puedes decidir si lo das o no. El último día de mi carrera docente, 45 años después de haber estado por primera vez en un aula universitaria siendo un estudiante nervioso, di mi última conferencia ante un auditorio repleto. El tema fueron las historias que nos contamos a nosotros mismos, y concluí con el mismo mensaje que he estado compartiendo en diversas formas a lo largo de mi carrera: eres el autor de tu propia historia de vida. Escríbela como si el mundo te estuviera mirando, porque así es. Escríbela como si las generaciones futuras dependieran de tu coraje, porque así es. Y escríbela como si tus sueños importaran tanto como los de cualquier otra persona, porque así es. Esa tarde, mientras empacaba mi oficina y retiraba libros y papeles que representaban décadas de erudición y enseñanza, encontré una vieja fotografía escondida dentro de uno de mis cuadernos de investigación. Era una foto de mi graduación universitaria que mostraba a una mujer joven con toga académica y ojos llenos de determinación y posibilidades. Miré a esa joven yo a mis 22 años y sentí un profundo sentimiento de gratitud. Ella había tomado las decisiones que me permitieron convertirme en todo lo que había soñado ser. Había enfrentado presiones, manipulaciones y amenazas para reclamar una vida que en ese momento parecía imposible. Gracias, le susurré a la fotografía. Gracias por ser lo suficientemente valiente para decepcionar a quienes querían que te quedaras pequeña. Gracias por elegir el crecimiento sobre la comodidad, la posibilidad sobre la seguridad y los sueños sobre el camino fácil. Gracias a tu valentía, pude vivir una vida que valiera la pena. Guardé la fotografía en mi maletín y salí de mi oficina por última vez, llevándome conmigo la satisfacción de una historia bien escrita y una vida plena. Tras mí, dejé un legado de mentes jóvenes inspiradas a reclamar sus propias voces y escribir sus propias historias con la misma valentía que transformó a una niña de pueblo en una erudita cuyas palabras la sobrevivirían. La carta de aceptación que lo inició todo ahora estaba enmarcada en mi estudio en casa, no como un recuerdo de un logro académico, sino como un recordatorio del momento en que elegí ser yo misma en lugar de la persona que otros querían que fuera. Representó el primer paso de un viaje que me llevó más lejos de lo que jamás imaginé posible, no solo geográficamente, sino hacia un potencial que nunca supe que poseía. A veces, la valentía parece un gran gesto, pero más a menudo parece una silenciosa negativa a aceptar limitaciones que se sienten mal. Parece una joven que dice no a la presión y sí a la posibilidad. Parece elegir lo desconocido en lugar de lo insuficiente, incluso cuando todos a tu alrededor insisten en que estás cometiendo un error. En mis dos vidas, aprendí que el mayor riesgo no es el fracaso, es conformarse con una vida más pequeña que tu potencial. Y la mayor victoria no es alcanzar todos los sueños, sino tener el coraje de perseguirlos con todo el corazón. Chini se había equivocado en todo lo que importaba. Mi educación no me hizo incasable, me hizo selectiva. Mis sueños no me hicieron egoísta, me hicieron lo suficientemente generosa como para inspirar a otros.
Mi negativa a ceder no arruinó mi vida, fue la base de una vida más allá de mi imaginación más descabellada. Y al final, eso hizo que todo valiera la pena.